están buscando a las 6 de la mañana ahora a Jesús. Él resucitó así como Él dijo. Y ahora Él está camino de Galilea, donde Él pide para que vayan a avisar a los discípulos para que lo encuentren en la Galilea. A las 6 de la mañana del domingo, Él ya había andado casi toda la noche, porque Él no iba de helicóptero y no tenía una limusina para que lo lleve. Él simplemente andaba caminando para ir a Galilea, para encontrar con los discípulos allá. Domingo a las 6 de la mañana, ya hacía aproximadamente, desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, 12 horas, ya era 15 horas, ya Él estaba camino de Jerusalén. 2 o 3 días después, los discípulos lo encontraron allá. Camino de Galilea. Y allá lo encontraron los discípulos. ¿Usted está chocado? Entonces diga gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No porque yo le pedí, porque usted acaba de conocer una verdad. Y Jesús dijo, amén, amén, אני אומר לכם, אתם תדעו את האמת ואת האמת תשחרר אתכם. Traducido al inglés que nosotros hablamos es, en verdad te digo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén, gloria a Dios. Pero el miércoles a la mañana Jesús fue llevado delante de Pilatos. Y era costumbre que en la Pascua, se soltase a un preso para agradar al pueblo. Mateos capítulo 27, versículo 11, o versículo 16. Y dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, conocido por nosotros como Barrabás, o a Yeshua, llamado Mashiach, o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Recuerdan ese versículo? Pues yo quiero hacer una pequeña representación teatral de 2 minutos. Quiero hacer de cuenta que nosotros estamos en Jerusalén hace 2000 años atrás, en un miércoles 15 de Nisan, es el calendario hebreo. Y quiero que hagamos de cuenta que yo soy Pilatos y ustedes son los judíos. ¿Usted dijo aleluya? Usted dijo yo no, está amarrado. Primero, no es hoy, pero si usted quiere le puedo probar que usted, hispano, que está aquí, tiene sangre pura de descendencia de las 12 tribus de Israel. Aleluya. Si su apellido es Pérez, González, Rodríguez, López, etcétera, etcétera, o nombres de animales, o nombres de ciudades, o profesiones, Herrera, Herrero, Ferrera, Ferrara, etcétera, usted es 100% judío. Como judío de la Inquisición. En los años 1492, los reyes Fernando de Aragón e Isabel la Católica decidieron casarse y dentro del acuerdo de casamiento, del pacto de casamiento para unir los reinos de Castilla y Aragón, había una cláusula que era que los judíos se tenían que bautizar al catolicismo, no convertir a Jesús,
bautizar al catolicismo o morir quemados en las hogueras. Y los que decidieron no bautizarse al catolicismo romano murieron quemados, pero los que se bautizaron los obligaron a cambiarse sus nombres para que pierdan su genealogía, su herencia hebrea. Y ellos pusieron un código. Todos los apellidos con Z quiere decir que es Sion, Zion en inglés. Entonces, con certeza usted es judío. Más bueno, no se preocupe, no es el peor de los males. Dios nos llamó para hacer bendición entre las naciones. Amén. Volviendo a la representación teatral, yo soy Pilatos, ustedes son los judíos, y ahora yo preciso dos voluntarios, uno para ser Barrabás y otro para ser Jesús. Ya llegó rápido Jesús. Aquí viene, vení aquí, José. Este va a ser Bar-Abba, en hebreo. Vente aquí. A este lo llamaban Bar-Abba. ¿Sabe qué significa Bar-Abba? Hijo de su padre. ¿Por qué? Porque en hebreo no hay apellidos. Se conoce el primer nombre, por ejemplo, yo soy Mordejai ben Rafael. Mordejai, hijo de Rafael. Pero a este era un hijo bastardo y no se le conocía quién era el padre, por eso lo llamaban hijo de su padre, como si hoy fuera hijo de su madre. Sí, era lo mismo. Este aquí era llamado Yeshua, Salvador. ¿Bien? Entonces yo soy Pilatos. Ustedes son los judíos y ustedes van a decidir a quién voy a crucificar y a quién voy a soltar. Miren, allá está la cruz. ¿Ok? Entonces ahora les voy a presentar los dos presos que yo tengo. Primero, quiero presentarles a Bar-Abba. Yo sé que él mató muchos soldados romanos porque él decidió liberar Jerusalén del yugo romano. ¿Sabe cómo lo llamaban a él? Jesús Barrabás. ¿Sí? ¿Usted está sorprendido? Yeshua Bar-Abba, o sea, Salvador, hijo de su padre. ¿Por qué lo llamaban Salvador? Porque él decía que él iba a salvar a Jerusalén del imperio romano. Ahora, él mataba gente, mas él mataba para liberar Jerusalén, mataba soldados romanos. Él era un asesino, pero tenía un propósito político. No era asesino por matar ni por robar, era para liberar a Jerusalén del yugo romano. Presta atención. Entonces, les quiero presentar a este asesino Bar-Abba, hijo de su padre. ¿Quién quiere que lo crucifique a él? Levante su mano. ¿Quién quiere que lo crucifique a Barrabás? Levante su mano. 1, 2, 3, 4. No tenga vergüenza, esto es algo serio lo que estamos haciendo, es muy espiritual. Si usted quiere que lo crucifique a Barrabás en vez de Jesús, levante su mano si usted quiere, si no, no la levante. Piense quién. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les voy a presentar el otro preso que tengo aquí. Este otro preso es Yeshua, el Salvador, Amashiach, el Mesías, Ben Yosef, hijo de José. De él no escuché nada malo. Lo único que me dijeron es que él habla de amor, de perdón, él habla
Él no puede, al contrario. Él dice que estaba escrito que es ojo por ojo, diente por diente, y Él le dice, no, ame a tu enemigo. ¿Quién quiere que lo crucifique a Él? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gracias. Yo doy gloria a Dios de que ustedes no estaban allá en esa época. Porque 8 para matar a Barrabás, 8 para matar a Jesús, el resto no sabe lo que hacer. Y si ustedes estuvieran allá, estaríamos esperando hasta hoy debajo del sol a que tomen una decisión. Gracias, no eres Barrabás, cancelo esa palabra. Tú también no eres Jesús, ya murió, no te vamos a crucificar. Y claro que yo no soy Pilatos, es solamente un ejemplo. Preste atención a algo muy importante, querido hermano y hermana. La muerte de Jesús en la cruz cambió la historia. Es algo muy serio. Si 8 mataron a Barrabás aquí y 8 mataron a Jesús y el resto no sabe qué hacer, me indica que cuando Dios me dio este mensaje para traerles hoy, Dios sabía que ustedes necesitaban aprender algo. En primer lugar, la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que peque, esa alma morirá. Eso es ley. Pecó, murió. Dice, hablas, eso es del Antiguo Testamento, estamos debajo de la gracia. No. El Nuevo Testamento confirma lo mismo, porque en Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa? Si el pecador tiene que morir, tiene que pagar, quiere decir que tiene que dar su vida, ¿no es verdad? Quiere decir que si yo peco, usted peca, y el pago del pecado, el precio del pecado es la muerte, y la vida está en la sangre, yo tengo que dar mi sangre como pagamento por mi pecado. Pero si yo doy mi sangre, me muero. Cuidado, que no tiene nada que ver con transfusión de sangre ni con donar sangre. Yo di sangre, entonces estoy bien, no. Significa morir. Muy bien. Si la Biblia dice en el Salmo 143, versículo 2, que no hay ni un justo siquiera, y está confirmado todavía en Romanos capítulo, yo le confirmo todo en el Nuevo Testamento. No venga a pensar que yo estoy hablando de la, dice este judío aquí está hablando solo de la ley. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento. No, todo lo que estoy hablando es del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es solamente confirmación de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Si usted agarra una Biblia de estudio, usted va a ver las referencias del Nuevo Testamento, son todas las palabras de Jesús son del Antiguo Testamento. Usted no puede separar. Uno confirma el primero, el segundo confirma el primero. En Romanos 3:10 confirma, donde dice, no hay justo, ni aún uno siquiera. Si la Biblia dice en el Antiguo y en el Nuevo que no hay ni un justo siquiera, quiere decir, todos somos pecadores. Y si la paga del pecado es la muerte, toda la humanidad tiene que morir. ¿Concuerda conmigo o no? Pues bien, Dios no creó al hombre para que muera. Dios no creó al hombre para que sea su destrucción, mas Dios creó al hombre para que sea a su imagen y semejanza y
para que sea un adorador en espíritu y en verdad. Y Dios no nos crió para que muramos, mas Él estableció una ley, que aquel que peca tiene que morir, y Dios, y entienda bien, anótelo para no olvidarse, Dios nunca anuló su ley. Entonces, si Dios dice que yo tengo que pagar con mi sangre, porque yo soy pecador, y Dios no quiere que yo muera, Dios podría perdonarme. Dios podría decir, ¿sabe qué, humanidad? Yo hice una ley donde dice que ustedes tienen que morir por el pecado, pero la verdad que yo los amo. Entonces yo ahorita los voy a perdonar por sus pecados. ¿Dios podría hacer eso? ¿Sí o no? Sí, Él es soberano, puede hacer cualquier cosa. Solo que, ¿quién cree que Dios es un juez justo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un juez justo nunca puede condenar a un inocente o absolver a un culpable, o perdonar a un culpable. Si Él perdona a un culpable, Dios es un Dios injusto. Y está escrito en Proverbios 17:15, donde dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Entonces Dios no puede perdonar. Sabes, la Biblia dice en un montón de lugares que Dios perdona, sí, después que hubiera pagamento de sangre, porque en Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué significa? Perdón si hubiera primero derramamiento de sangre. ¿Quiere que le explique más fácil para que usted entienda en un lenguaje que todos conocemos aquí? Si usted agarra un préstamo en el banco y usted no puede pagar, el gerente del banco lo llama y usted le dice, mire, ¿sabe qué? Yo perdí mi empleo, estuve enfermo, no pude trabajar, no puedo pagar mi préstamo. ¿Préstamo le llaman en español? Yo no puedo pagar. Entonces el gerente le dice, oh, usted perdió el empleo. Dígame, ¿en su corazón había intención de pagar? Sí, mas no puedo. Ah, bueno, si la intención de su corazón era buena, entonces le perdono la deuda. ¿A alguien ya le pasó eso aquí en los bancos? Yo le prometo que a mí nunca. Nunca el banco me perdonó una deuda. Dios sí me perdona. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted no puede pagar su deuda, el gerente del banco le llama ¿a quién? Al garante. Garante le llama, o al fiador, no sé cómo usted le llama. Garante. Al cosigner. Al fiador, aquel que firmó como fiador de usted. Si usted no paga, el banco no le perdona. El banco va a llamar a quien firmó junto con usted y él va a pagar. Después que usted pagó, usted no tiene más deuda. Usted está limpio. Su crédito está, su score de crédito está bueno otra vez. No porque usted pagó, porque alguien pagó en su lugar. Lo que Dios determina es que yo tengo que pagar por mi sangre. Dios determina que yo tengo que pagar por mi sangre, por mi pecado, pero como Él no quiere
donde no anula la ley, mas cambia quién va a pagar. Entonces, el Señor Dios dice en Levíticos 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y preste bien atención, y yo se las he dado en el altar para hacer expiación por vuestras almas. ¿Qué dijo Dios? La vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado, la sangre, en el altar para expiar por vuestras almas, para pagar el precio por vuestras almas. Dios dice que Él dio en el altar su sangre. Ese versículo es el versículo que más yo usaba en Israel para predicarle a los judíos, porque yo no podía predicarles con el Nuevo Testamento, porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento. ¿Y cómo predicarles el Evangelio? Le dije, el Evangelio está todo en el Antiguo Testamento. Y Dios dice que Él dio su sangre en el altar para expiar por nosotros. Más una cosa, ¿por qué Dios dice que Él dio a través de Moisés en tiempo pasado, siendo que solamente 1500 años después Él vino a darlo? ¿Por qué que Dios habla en tiempo pasado en el Antiguo Testamento cuando se refiere a las profecías futuras? ¿Algunas personas? Le voy a explicar por qué. ¡Aleluya! Por ejemplo, yo podría decir, el próximo sábado vine a la iglesia aquí. ¿Puedo decir eso? O mañana fui al McDonald's. No puedo decir eso. ¿Por qué? Primero, puedo morirme durante la noche. El McDonald's puede estar cerrado. Puedo levantarme sin ganas de ir y arrepentirme. Yo no puedo decir que mañana hice algo. Mas Dios sí. Porque lo que Dios dice es dicho y hecho. Amén. Y cuando Dios dice que Él dio su sangre en el altar, 1500 años después, porque nada ni nadie va a cambiar eso. ¿Está entendiendo el mensaje? Amén. Muy bien. Dios dice que Él va a dar su sangre en el altar y les promete a los israelitas eso. Los israelitas se quedan tranquilos, pero la pregunta es más, Señor, ¿cuándo vas a dar? Hasta ese día vamos a morir. Mas Dios no quiere que nadie muera. Entonces, Dios establece un pagamento temporario. ¿Qué significa? Hasta que yo suba en el altar y de mi sangre, ustedes van a llevar al altar un cordero y van a dar la sangre del cordero en lugar de ustedes. Por cada pecado, un sacrificio. Ofreció el sacrificio, muy bien, está limpio. Pecó de nuevo, otro cordero. Son sacrificios provisorios, temporarios, un por cada pecado. Y todo iba muy bien. Iba corriendo normal. Pero en mi país decimos que al ser humano se le da un dedo y le toma toda la mano. Eso se llama abuso. ¿Ustedes conocen ese dicho? Quiere decir que abusivos hay en todos los países. Amén. Al hombre Dios le dio la chance de ofrecer un cordero para pagar en su lugar, para él no morir. Y el hombre comienza a abusar
corderos en su rebaño puede pecar cuantas veces quiera, porque tiene muchas chances expiatorias, más el pobrecito que tiene solamente un cordero tiene que pensar muy bien qué pecado pecar, porque tiene solo una chance expiatoria. ¿Verdad? Y cuando llegaban a Jerusalén delante del templo también, los ricos llegaban con un cordero gordo, bonito, pesado, y el pobre llegaba con un pobrecito bien flaquito, bien débil, y el rico se reía del pobre diciéndole: ¡ja, ja, ja, ja! Mi sacrificio es mejor que el tuyo. Y Dios, viendo eso, dice en Isaías capítulo 1, versículo 11: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros, no traigáis más vuestras vanas ofrendas. A Dios le llega hasta el tope aquí esos sacrificios hipócritas. Entonces Dios decide: es llegado el momento de que yo mismo cumpla lo que prometí 1500 años antes a través de Moisés. Entonces llegó la hora de que yo dé mi sangre en el altar por estos humanos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces llegó el tiempo de Dios entregar su sangre en el altar por mí y por usted. Pero tenemos un pequeño problema. ¿Cómo puede Dios dar su sangre si Dios es espíritu y espíritu no tiene sangre? Es un problema para nosotros, pero no para Dios. Dios tiene la solución. ¿Sabe cómo se llama la solución de Dios para ese problema? Muy simple: Immanuel, o en español, en hebreo es Immanuel, en español, Emmanuel. ¿Sabe qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Significa que Dios decide